Paul Advante. Nos acompaña Alfredo Levín y Horacio Albornoz para que puedan conversar sobre este nuevo libro de mentoring. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. En esta ocasión, Paul, no sé en realidad por qué, cuál es la razón que hay detrás de eso, pero me encargó la presentación de este libro de mentoring. ¿Se escucha bien ahí? Bueno, sí, no hay cosas de la idea. Bueno, es primera vez que yo presento un libro. Y dentro de esas dificultades que uno tiene cuando le piden por primera vez que hable sobre algo o que ejecute una acción. Más encima me toca hablar de un manual. Y un manual tiene una connotación de repente demasiado técnica. ¿O es algo de acá? No, ya pasó. Ah, ya, perfecto. Está robando un libro. Y me gustaría hablar, me pidieron que hiciera un pequeño resumen. Y este manual de mentoring, más que hacer un resumen, yo prefería hablar de los distintos niveles que nosotros podemos encontrar en este libro. Es un manual, sí, tiene una connotación de formación, se nota que hay un curso detrás de esto, pero también hay, y no sé si fue a propósito, porque el mentoring, y vamos a hablar de ello después, puede llegar a ser algo muy complejo para la persona. Desarrollar pensamiento complejo en alguien, en el otro, es algo que de repente podría ser tomado como una tarea súper seria y súper complicada. Pero Paul hace algo que yo creo que está inspirado en una filosofía oriental, si alguna vez te escuché, de tomar algo muy complejo y hacerlo muy simple. Pero en esa simplicidad que tiene el lenguaje del libro, nosotros nos podemos dar cuenta los distintos niveles que hay detrás de cada frase, de cada interpretación, de cada paso, etc. Y eso te enriquece tanto como ver la estructura que hay debajo de este manual. Y cuando nosotros pensamos o tratamos de darnos cuenta de qué es lo que es el mentoring, finalmente de repente podemos tener alguna referencia en la tele o referencias de la escuela, de distintas escuelas de mentoring, así como hay en coaching. Y me gustaría preguntarte, Paul, en el mercado puede que sea una distorsión o puede que sea una lectura del hombre común de asociar el mentoring como un patrocinio o como un acompañar de alguien. ¿Qué nos podrías decir respecto a eso? Primero, buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Creo que mentoring existe hace por lo menos 2.600, 2.700 años. Sin embargo, se ha hecho conocido gracias al desarrollo del mentoring, como bien dice Horacio, a quien lo escogí porque ha sido uno de nuestros mejores alumnos en muchas disciplinas que impartimos. O sea, esa es la razón por si acaso. Sí. Aparte porque le gusta Led Zeppelin, hay que decirlo claro. Y en Estados Unidos se empezó a usar como una manera de transferencia directa de información. O sea, el aprendiz recibía desde su mentor información específica de qué cosas hacer. Tal vez siguiendo un poco la tradición medieval de músicos o de artistas, donde en los burgos había el especialista que hacía zapatos o hacía joyas y era el orfebre, o hacía instrumentos y era el luthier, que estaba enseñándole a su aprendiz. Entonces, desde Estados Unidos, los ejecutivos les enseñaban a su gente cómo transferir. Y desde ahí se hace mucho más conocido el mentoring, gracias nuevamente a esa difusión directa de Estados Unidos. Yo tengo una pregunta para Paul que tiene que ver cómo la cultura, no solamente el libro, sino que Hollywood y las películas han instalado el concepto del mentoring. Sí. Creo que hay muchos métodos de enseñanza, de transferencia directa de información y también a través del modelaje. O sea, donde tú tienes a veces un actor y ese actor está representando, pero está diciéndole a su
en este caso alumno, que podría ser una especie de tutoría, usa esto, da tal cosa, conéctate con. O sea, no es tanto el desarrollo del pensar de su aprendiz o de su alumno, pero sí como absorbiendo aquel know-how que ya existe en su maestro. Entonces, está en música, está, como dices tú, también en escultura, en Hollywood, está en muchas partes, transferencia directa. Y antiguamente era tutoría, específicamente. Creo que hasta el día de hoy hay tutoría, ¿no? Y Bueno, de hecho el tema del mentor venía, que lo aprendimos a través de este libro, que era una cita igual muy adecuada para entender el origen de la etimología de la palabra, desde tiempos de la Grecia antigua, pero también este tema de Aristóteles con Alejandro Magno, o en el fondo grandes tutorías, grandes padrinazgos, grandes mentores de estas inteligencias que surgieron. Entonces el traspaso, quería cerrarlo con esto de los libros. Pensaba que quizás un suerte de padrino, no son padres, pero quizás el primer mentoring sería, el más lógico sería el de padre a hijo. A veces, sí, efectivamente a veces se da. Y cuando a veces buscamos quién ha sido una especie de mentor para nosotros, muchas veces nos conectamos con padres, tíos, abuelos, mamás, y encontramos riqueza en la información sin que haya existido la transferencia directa, más bien ha sido a través de la acción. No sé si les ha pasado a ustedes de repente, de haber recibido enseñanzas o empezar a repetir cosas que hacen sin percibir que están fundamentadas en la identidad del otro. A mí me pasa con mi abuelo, que siempre lo estoy honrando, y tiene que ver con que a veces veo cosas así y me salen frases sumamente campesinas, fuera del propósito y del lugar. Bueno, soy desubicado, y en eso es el hombre de campo que estaba ahí y que dice cosas. Dentro de las tecnologías de desarrollo humano, como el coaching, como la programación neurolingüística, hay variantes, hay distintos tipos de escuelas, y dentro de ellas el mentoring también tiene escuelas. Sí. ¿Me podrías hablar sobre qué escuela es la que tú presentas en este libro? Hacemos una clara distinción entre el mentoring de patrocinio, como bien lo mencionaste al inicio, donde se transfiere directamente la información, y el mentoring de desarrollo. Y el mentoring de desarrollo tiene su escuela que nace en Europa, y de la mano de un inglés que se llama David Schlotterbeck, que trabajó y estudió con un maestro de filosofía mío que se llama Otto Lasky. Y Otto desarrolló lo que él llama el Constructive Developmental Framework, que es una estructura de pensamiento orientada a, y suena horrorosamente complejo, a desarrollar el pensamiento dialéctico. Entonces, desde la dialéctica se fundamenta lo que existe lógica, y lo que viene para arriba lo llaman dialógica. O sea, es como tener conciencia de, por ejemplo, supongamos que algunos de ustedes, no todos, tengan algún problema de dinero, o sea, como ausencia, ¿sí? Entonces, sin darse cuenta, ese problema en sí no es un problema. Lo podríamos extrapolar de que se conecta de forma sistémica con una serie de condicionantes asociadas a estilos de vida, estilos de gastos, proyecciones, necesidades con un modo vivendi. Y eso ya no es solamente lógica, como voy a conseguir más dinero y estoy bien. Probablemente la persona consigue más dinero y no necesariamente está bien. Probablemente genere más complejidad en su vida o más ansiedad. Cuando nosotros empezamos a entrenarnos, yo entrené con Paul y empezamos a tener conciencia de la dialéctica, y esta conciencia nos empieza a entregar distintos puntos de vista de a lo mejor un fenómeno o un metafenómeno, por ejemplo. ¿Cuáles son los procesos mentales y cuál es la consecuencia de ello? ¿Positivo o negativo? Consecuencia, claro, ¿para qué nos vamos a poner? Bueno, yo creo que en la medida que le pones barreras a tu pensar, hay una consecuencia positiva,
porque si bien es cierto que el mundo se hace algo más complejo, también te da más tranquilidad en la medida que no existe ese reduccionismo de pensamiento que a veces uno percibe en la política como, no sé, falta tal cosa, subamos los impuestos, que es sumamente básico. Y empiezas a entender que para hacer ciertas cosas necesitas mover varias condicionantes, variables, etcétera, etcétera. Y desde ahí percibes el mundo en una dimensión más justa de la que es. Y a las personas también. No las empiezas a encasillar así como tú siempre haces eso. Claro, pero hace eso, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, lo otro. Y desde ahí la dimensión humana de la persona se hace evidente, se hace humana. ¿Sí? No se jerarquiza en el reduccionismo de pensamiento. Dentro de los niveles que yo le hablé, de los distintos niveles que uno puede encontrar en este libro, hablé primero sobre el nivel académico, que este libro es parte de una formación. Pero también este libro, al tener este lenguaje simple, pero muy complejo también, nos puede ayudar a leerlo, a de repente hacer algunos cambios en nosotros, sin necesariamente a lo mejor convertirnos en mentores profesionales. Claro. ¿Cómo tú enfocaste ese segundo nivel o dentro de lo que es un libro de formación, un manual? No sé si estaba esa visión tal cual, así como vamos a cambiar el mundo, o Pinky Cerebro, ¿no? Creo que el aporte es bastante más exiguo en la medida que me imagino que si alguien empieza a pensar mejor, tiene mejores opciones de vida, de tomar decisiones, de poder desarrollarse, de ser más feliz, ser más exitoso. Y yo lo he visto, o sea, la gente cuando empieza a estructurar mejor su pensamiento, le va mejor. No, pero tal vez no sea una condicionante propia de este modelo en sí, pero de muchos otros, donde si la persona ya se preocupa de eso, ya se le hace presente. Que, digamos que este podría ser uno de los Detrás del mentoring de patrocinio, que le podemos llamar escuela americana, no hay una estructura, ¿no? O sea, alguien con mucha experiencia adopta a un mentí y le traspasa un conocimiento. Pero el mentoring de desarrollo tiene una estructura, ¿no? ¿No podía hablar un poco de esa estructura? Sí, el mentoring de desarrollo, la primera cosa que considera es que todos nosotros tenemos lo que podríamos llamar el sentido común, ¿sí? Y que a veces lo llaman el menos común de los sentidos, pero desde la escuela socrática se trabajaba desde el sentido común. Y Platón, cuando se conecta con ese sentido común, genera una estructura lógica. ¿Sí? Y nosotros, por ejemplo, supongo que ustedes saben que si hace mucho frío, ¿cuál es la solución? Abrigarse, y así. Entonces, esas soluciones de primer orden, de causas y efectos, son propias de la lógica. Tengo hambre, la solución, comer. Pero cuando de repente uno dice, vamos a suponer una situación familiar, para no llevarlo a la empresa. La relación con mi mamífero de turno no está funcionando y desde ahí pudiera ser que sin percibir estoy afectando la relación con mis hijos y no sé exactamente en qué está, no entiendo qué cosas le gustan, no sé cómo comunicarme y también estoy perdiendo contacto con los amigos de mi hijo que no sé quiénes son. Se dan cuenta que ya no es como vamos a abrigarnos o voy a mejorar mi relación aquí, o sea, ya es un ambiente con muchas variables, con cada una con una independencia de pensamiento, de saber, de decidir. Y desde esa perspectiva, el mejorar las competencias de pensar en la vida personal ayuda muchísimo. En la parte organizacional también es similar. Mencionaban el tema del aprendiz y el mentí. El Claro, aprendiz sí. y el mentor Sí. se explica. ¿Cómo este proceso, uno pensaría que está todo basado en el beneficio del desarrollo del mentí, del aprendiz,
cómo también ganan experiencia, cómo esto se hace en un círculo virtuoso, cómo el mentor también crece en este proceso. Qué bueno. En el mentoring de desarrollo asumimos que hay una conversación bidireccional y en esa conversación bidireccional que ambos estamos aprendiendo. Por ejemplo, supongamos una empresa que hace lo que se llama reverse mentoring, mentoring reverso. Y en el reverse mentoring, un chico, tal vez un joven empresario, emprendedor, puede ayudar a un senior a recibir claves de mercado, claves de decisiones o claves de perspectiva que lo van a enriquecer para adaptarse en su vida. Entonces, por ejemplo, en vez de mirar la cultura millennial, que ya está pasando a propósito, pero de una forma negativa o despectiva, se puede mirar como una manera de enriquecer a aquellos que no la entienden y que quieren mantener un status quo y un mainstream porque así fue, y entender que lo que ya fue no va a ser y que está en permanente evolución. Entonces, desde ahí hay una transferencia muy rica, donde el otro recibe parte de lo que es experiencia, desarrollo de pensamiento y información nueva. Independiente de este extremo que puse como ejemplo, siempre se da. O sea, tú estás recibiendo claves de tomas de decisiones. Supongamos que tuviéramos una conversación entre los dos de mentoring. La riqueza de tus experiencias de vida me enriquecerían mucho a mí, independiente que tú fueras el mentee. O sea, tú de repente al contarme algo, estaríamos estableciendo un vínculo relacional donde ambos aprendemos. Entonces, se asume que el mentoring no es tanto una relación vertical, pero muy transversal. ¿Cómo es posible, y es posible distinguir a un mentor en nuestra vida como cotidiana? Sí, Sí. Sí, por ejemplo... Pero también depende de la generosidad de esa persona que nosotros identifiquemos como el mentor. Pero por ejemplo, ¿te lo puedo preguntar a ti? ¿Ahora? Sí. Sí, no estoy tan seguro si es que yo he detectado por ahí o he distinguido a un mentor. De hecho, nos hacíamos la pregunta hoy día en la tarde y probablemente han habido como muchas guías, pero no he contado con la generosidad de esa otra persona para que se preste para este proceso, que es como la entrega de la enseñanza y del conocimiento, pero uno detecta que hay ciertas personas que tienen aquello. Claro, pero suponte mirándolo de otra manera, porque creo que lo viste fuiste así como, a ver si Vito Corleone fue mi padrino. No. Menos personificado. Ok, claro. Si tú vas y te percibes actuando y por detrás de esa actuación notas que hay alguien que te mueve, que de repente, sin darte cuenta, tienes mucho que ver con ese quehacer o pensar o dirigirte. ¿Existe? Uf. No estás seguro. Tendría que verlo. Ok. Ya le di. Presa, que fue obviamente una bajada de un título que me asustó, porque el tema de las empresas y de las corporaciones no me motiva mayormente, pero también entiendo que Ese es obra de tu amiga. claro, las organizaciones empresariales también funcionan como cuerpos humanos, son como relaciones también en estas organizaciones que desarrollamos. Entonces lo mío siempre es bajarlo al denominador más básico que tienen nuestras vidas diarias, de cómo el tema del mentoring puede ser muy enriquecedor para personas que de pronto están buscando o lo necesitan para ordenar sus vidas. Sí. Hay una diferencia que hacemos entre, no sé si quieres tú hablar sobre lo que tú sabes muy bien de coaching y mentoring y puedes hablar muy bien. Con respecto a lo que dice Alfredo, si nos vamos al contexto de a lo mejor estos últimos 10 o 15 años, tanto económico en las organizaciones, ya las planificaciones estratégicas en empresas ya no son como antes. Ya no hay empresas donde dicen ya este año vamos a hacer tal y tal y tal cosa.
porque la globalización se ha comido toda esa, y si hay empresas que hacen eso todavía, mejor bajarse de ahí. ¿Y cuál es la diferencia y hacia dónde apunta el mentoring en esas organizaciones? Es que las personas que toman ese tipo de decisiones sean diferentes. Y el mentoring es esencialmente transformación. O sea, la persona que empieza un proceso de mentoring va transformándose en alguien más por ese desarrollo de pensamiento complejo. Lo que hace que en las organizaciones sean esta capacidad diferente, entre comillas, les permita poder hacerle frente a los cambios que hay en el mercado. Nosotros no podemos, por ejemplo, se me viene a la cabeza esta cadena que era como Falabella, pero en Estados Unidos, que es Sears, que quebró justamente porque ellos tenían una planificación súper estricta, súper dura, y no fueron capaces su ejecutivo no tuvieron esa ductilidad para poder tomar decisiones correctas y porque se ciñeron un plan. Pasó lo mismo con Blockbuster, cuando tuvo la oportunidad de comprar Netflix. Hoy día Blockbuster, salvo una tienda en Alaska, creo que. Sí. Claro, y perdió esa oportunidad porque ellos tenían una planificación estratégica, no sé, a 10, 15 años, que no les permitía ningún tipo de mutación de acuerdo al negocio. Y hay empresas que están, no sé, cada 5 años más o menos replanteándose y pasando desde prestar servicios profesionales a, servicios profesionales a servicios de, no sé, me acuerdo ¿cómo se llama? Creo que era Radio Shack o algo por el estilo, claro, que ellos vendían solamente hardware de comunicaciones, claro, y no mutaron al, ¿cómo se llama? Lo que estaba, a gigantes chinos que estaba ofreciendo cosas a un décimo del precio con la misma calidad. Hoy día podrían ser Best Buy, pero no existen. Claro, no existen. Entonces, y para diferenciarlo con el coaching, como me preguntaba Paul, el coaching va mucho a la acción. ¿Ya? Nosotros cuando trabajamos con un ejecutivo, de hecho yo también voy a trabajar con uno en una empresa ahora, tratamos de llevar, de hacer cambios conductuales más que nada, cómo podemos hacer cosas de diferentes formas. ¿Ya? Y por lo tanto los plazos son súper acotados. Yo cuando trabajo con ejecutivos en coaching, trabajo 2, 3, 4 meses, y pueden ser entre 4 a 6, máximo 8 sesiones. Pero los procesos de mentoring son mucho más largos. Y creo que esa es la oportunidad que tenemos los mentores porque es muy complejo venderle un proceso de 18 o 24 meses a una empresa que tiene presupuestos de un año. Pero eso es un lindo desafío que se hace. Pero los procesos de transformación son largos. Yo no puedo pretender ser alguien distinto en 2 semanas más. Y esa periodicidad de sesiones, por ejemplo, que en coaching yo tengo sesiones cada 2 semanas, 15 días, en mentoring pueden ser perfectamente cada 60 días. Y algo que también yo creo que podríamos afrontar, y eso conectándolo con lo que es Hollywood, como hablábamos, y con el arte, es que el mentoring de desarrollo actúa a nivel de la identidad. Entonces tú estás ayudando a que la persona, al pensar diferente, al final sea diferente. Porque si tú empiezas a pensar realmente diferente, ya no puedes ser el mismo. O sea, nota que digo ser el mismo, no actuar. O sea, el actuar es una consecuencia del ser. Y eso hace con que sea muy profundo. Entonces, en la conversación de mentoring, rápidamente llegamos en, no sé, 2 minutos, 1 minuto, en Honduras tremenda por el esquema que mencionaba Horacio como estructura, ¿sí? que permea el mentoring de desarrollo. Y una ventaja también que tiene, por ejemplo, una persona que está entrenada en este tipo de mentoring es la capacidad de poder intervenir, en el sentido de la palabra organizaciones, a gran escala. Porque el mentor profesional puede capacitar mentores internos en la organización y esos mentores hacer sesiones de mentoring, ¿no? a sus pares, con departamentos cruzados. Yo, por ejemplo, tengo
tengo dos procesos de mentoring abiertos en empresas, una en el Poder Judicial, puedo decir que región, y en una empresa que tiene 3 áreas grandes, ahí hacemos mentoring cruzado, donde el área de limpieza industrial, esos mentores le hacen sesiones de mentoring al área de seguridad, que tienen guardias de seguridad. Y los de guardia de seguridad, los mentores le hacen mentoring al área de área verde, en ese como entre comillas un holding pequeño. Y yo superviso ese proceso una vez cada 45 días, pero el impacto que tienen ellos son de 40 sesiones, 50 sesiones por periodo de sesiones de mentoring. Entonces, con muy poco esfuerzo, un efecto palanca, pueden lograr muy grandes cambios en la organización. Y otra cosa que vale la pena decir, que los procesos de mentoring son relaciones. Y generalmente los mentores tenemos una relación, se transforma esto en una relación de amistad para toda la vida. Y nosotros podemos construir redes de apoyo. No sabemos. Pero genial. Sí. Pero una de las gracias del mentoring es que yo puedo contactar mentees. Y yo puedo decirle a un mentee, oye, ¿sabes qué? Sería interesante que tú te tomaras un café con esta persona. ¿Por qué? Porque sería interesante. Sí. Y esa retroalimentación también, cuando ellos ya entienden o ya responden a preguntas de mentoring, se las hacen ellos inconscientemente. Claro. Y se transforma en sesiones de mentoring entre ellos, con un enriquecimiento tanto cultural, porque tú puedes hacer match con personas muy diferentes. Y eso también ayuda al pensamiento complejo y al norte que tiene este proceso. Ahora, ¿cómo han visto que esto se ha instalado, este concepto, hablaba como una escuela estadounidense, una escuela americana? ¿Cómo se ha instalado en Chile? ¿Cómo ha sido el proceso de las empresas y los holdings acercándose a este concepto del mentoring y del mentoring, o el mentoring? Yo creo que es relativamente lento, principalmente porque existe el concepto de transferencia directa. O sea, como yo te enseño y te digo, haz esto. Fui exitoso en mi pasado, soy el gerente de no sé cuánto, por lo tanto tú aprendes de cómo yo lo hice. No está el concepto de lo que yo hice y que fue exitoso hoy día y mañana ya no me sirve. O sea, todavía no está esa conciencia de que el futuro no es igual y que probablemente es necesario reinventarse de forma permanente. Una cosa que nosotros estuvimos hace un mes en un congreso de la EMCC, de la European Mentoring and Coaching Council en Dublín, y algo remarcable que ahora existe en Europa es que dentro de las competencias de ejecutivos de alto nivel se les pide como habilidad, como skill, competencias de mentor y de ser un coach. O sea, no es solo toma de decisiones, administración de gestión de procesos, o sea, debe manejar conceptos como coach y como mentor, porque son habilidades transversales que con esto de achicarse en las empresas y al cambio de las reglas, ¿no? No sé si ustedes sabían, pero antiguamente la regla era un gerente podría manejar, o sea, 7 más menos 2 ejecutivos. Eso significaba que yo podría tener reportando para mí eventualmente entre 5 y 9 gerentes. Ahora la regla es mínimo, partimos por 7 hacia arriba. Y si además tengo distintas áreas en las cuales tengo distintas funciones, me hago cargo también de eso. ¿Por qué? Porque se porque las empresas están buscando achicar los niveles y capas que hay debido a la competencia. Por ejemplo, en todo, o sea, donde existan cursos está e-learning, donde está el transporte, ustedes ven Uber,
donde estás en la parte de retail, ahí está Amazon. Y así, o sea, en música, el streaming. Entonces, los negocios están cambiando rápidamente, achicándose volúmenes, escalas mundiales y otro tipo de pensamiento. ¿Qué fue lo que te motivó, Paul, a escribir el libro en sí, a bajarlo? Ahora lo estamos celebrando el lanzamiento. ¿Qué es lo que te lleva finalmente a bajar esto? Porque has escrito otros muchos libros y ahora hacer este... ¿Es como la invitación a parar de escribir? No. Es de un tema que ya como que manejabas, pero ahora lo piensas también, piensas en un potencial lector. ¿A quién este libro de alguna manera estaba inspirado? En realidad casi todos los libros míos, suena medio egoísta, pero los escribo pensando que yo los necesito. Estructuro mi información como yo pienso. Es una manera de capturar mi pensamiento, de estructurarlo y después lo simplifico. En la medida, como bien dijo Horacio al inicio, tengo un concepto bien oriental del mundo de la fotografía, que es el mixank, o sea, de la simplicidad y de la estética asociado a la profundidad de lo que se hace. Entonces, busco escribir lo más simple posible, no sé si lo logro, sobre temas complejos. Busco hablarlo de la forma más simple posible, con ejemplos prácticos, temas sumamente complejos, que si usáramos terminología muy fundamentada en filosofía, sería extremadamente árido y disociado del día a día. Entonces, creo que es una manera mía de primero ordenarme y después ver cómo eso lo traspaso para compartirlo y ayudar a otros. Comentar un poco la pregunta anterior de cómo las empresas están viendo esta disciplina. Acá en Chile. Y lo que pasa, bueno, yo tengo una mirada más o menos pura del rubro, en el sentido de que al ser un mentoring, coaching, son disciplinas que no están normadas, no están reguladas por algún ente que diga esto es, esto no es, se presta para que aparezca cualquier cosa. Desde los últimos 10, 15 años, coaching de cualquier cosa, coaching con tambores, coaching con glándula pineal, coaching entonces Está fabricando enemigos en sí. este momento. Estoy acostumbrado. Entonces, generalmente todas esas variantes carecen de una estructura, ¿ya? Una estructura de la cual uno asirse. Pero por este desconocimiento también de las organizaciones, hay organizaciones que llevan a estos tambores, llevan a estas glándulas pineales, llevan a las organizaciones y no dejan muy buena imagen. Por lo tanto, cuando nosotros llegamos con una estructura, con respaldos internacionales, con espaldas, por ejemplo, de la IMCC, de CMI, de HCN, tenemos que hacer un doble esfuerzo. Tenemos que demostrar. Muchas veces he trabajado gratis, porque llego a una empresa, le ofrezco sesiones de coaching, no queremos llorar, o no. Yo siempre cuento la anécdota de que me pedían bailarinas de zumba en sesiones de coaching de equipos. Y decía, ¿por qué no? Es que la coach anterior llegaba con bailarinas de zumba. Entonces... Así las incorporaste. Sí. Hice el casting acá atrás. Entonces, cuesta meter esta disciplina. Y el mentoring mucho más. ¿Por qué? Porque se asocia mucho la figura del mentoring como de alguien que te viene a enseñar. Y también, por ejemplo, yo trabajé en Corfo, haciendo coaching a empresas que se asocian a Corfo. Y en Corfo usan el Speed Mentoring. Speed Mentoring. Entonces sientan a emprendedores en una sala y 2 o 3 mentores y tienen sesiones de 5 a 7 minutos. Van cambiando como el speed dating en Estados Unidos para encontrar pareja. Hacen lo mismo. Sí. Tienes que decir cómo se llama ese en inglés. Se llama FKT. FKT. Reality. Fuck. Entonces nosotros tenemos bajo el mismo concepto
mentoring tenemos una gama de cosas que están saliendo gigante. Entonces, cuando nosotros tenemos un libro con una estructura súper clara, con competencias que debería tener un mentor, me gustaría a lo mejor si pudiera hablar también de eso. Es un espaldarazo grande que uno tiene al llegar a la organización. Sí, es cierto. Bueno, y te agradezco mucho las palabras. No tengo una visión tan dura como Horacio, tal vez por la edad. La edad lo hace a uno más suave y menos duro con los juicios. Sí. Y desde ahí creo que es como la música, hay gustos para todo, hay gente para todo y no todo lo que hacemos le funciona a todos. Entonces, bajo esa mirada, creo que si les gustan las bailarinas, fantástico, y les gusta el resto, genial. Y hay gente que probablemente, felizmente, sí nos percibe de manera muy seria y necesita este tipo de servicios. También son empresas que averiguan, se informan bastante bien y desde ahí está ese respaldo. Creo que el respaldo que buscamos entregar a nuestros alumnos, como Horacio, que es uno de nuestros alumnos que va muy bien haciendo las cosas de forma seria, se conecta también con la inteligencia y las preguntas que esos clientes y esas empresas se hacen. Porque si ellos no se preguntan cosas así como ¿será realmente bueno tener bailarinas o no tener bailarinas? ¿Será porque bailan bien o no bailan bien que nosotros nos vamos a desarrollar? Bueno, puede ser que ahí no funcione. Pero por ejemplo, si hablamos de una institución financiera, que son extremadamente rigurosas hoy día en términos de manejo de su plata, porque son muy buenas para recibirlas y muy malas para gastarlas, ellos investigan mucho, y tenemos la suerte de estar muy bien conectados con gente de ese mundo, donde en esa investigación nos dan también como clientes un respaldo de seriedad. Y gran parte de los que están con nosotros son académicos de mucho peso, ¿sabes? Están universidades como de Oxford, de Sussex, de Dinamarca, casi toda Europa, porque hacen parte del EMCC. Así que yo creo que estás en lo cierto en cuanto a nuestra seriedad, al trabajo, al respaldo que entrega el libro y también a las características que buscamos en los mentores, ¿no? Que pudiera parecer tal vez muy simple, pero buscamos principalmente la voluntad del otro en querer ayudar a otra persona. O sea, cosas muy esenciales. A veces personas que no tienen un desarrollo y competencia intelectual muy alto, pero sí tienen muchas ganas de poder ayudar, son necesarios. O sea, ese es un primer requisito. Lo segundo es la empatía en cuanto a cómo manejarse en términos de relaciones social-emocionales. También es sumamente importante. Por supuesto, el discurso de pensamiento, o sea, la articulación de pensamiento es significativo. Hay personas que uno ve que su tren de pensamiento es relativamente corto y desde ahí poco podría ayudar a otro a desarrollar su tren de pensamiento. Entonces, también es importante eso. No es para todo el mundo. O sea, ese también es la realidad. ¿Cómo se enmarca esto, y para cerrarlo o amarrar esta obra dentro de tu obra? Me parece que todas, viendo tu página, de hecho, me llamaba la atención que tu obra va al punto de la transformación del ser, a eso, como a una suerte de bienestar para la transformación del ser. ¿Cómo esto se enmarca dentro de toda tu obra? Nunca lo había visto así, así que muchas gracias. Gracias por el cumplido. Sí, no me había... Creo que es eso, o sea, creo que lo sintetizaste antes de lo que yo le dije. Entonces, estoy buscando justamente que las personas ganen competencias principalmente de hacerse cargo. Es muy común que tú veas personas estresadas, personas con ansiedad, con N rollos, N temas, principalmente porque no logran hacerse cargo y percibir que ellas son la fuente
del problema. Y son la fuente del problema porque no piensan de manera adecuada y están poniéndole los problemas afuera. Es que la empresa, es que el diario, es que la radio, es que el gobierno, es que el yen, el yuan, el no sé cuánto y que el Banco Central. Claro, pero siempre, 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 en el mismo momento que uno ve que hay gente que le va mal, hay gente que le va muy bien. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Pensando diferente, o sea, usando otras reglas de pensamiento, estructurando el mundo de otra forma. O sea, ¿son genios? No. Lo más probable es que no. De hecho, una cosa que te iba a comentar. Uno de mis hijos, no voy a decir cuál, pero canta. En una conversación cuando era chico me acuerdo que me decía cuán importante era ser bueno. Yo le decía que es importante, pero si es por bueno, tú de repente, y tú lo debes haber visto, tú vas a Europa y ves en una esquina, en un subway, y hay un tipo genial tocando sax o guitarra o cantando, o vas a un hotel en Estados Unidos y la banda es fantástica y son músicos geniales, música clásica y todo. O sea, ¿es bueno realmente ser excepcional? No, porque se da lo contrario. Hay gente muy, muy, muy mala que le va muy bien. Entonces, ¿cómo estos muy buenos no les va bien en música y estos muy malos a veces sí? O sea, no tiene que ver con tu calidad, tiene que ver con una serie de otras estructuras que tienes que alinear. Y ese es tu pensamiento. Que por otro lado, si además lo conjugas con la excelencia de tu desarrollo y performance y lo trabajas y tienes talento, bueno, te va bien. Es una gran potencia. Claro. Yo creo que para ir cerrando, ¿sí? Yo quería dar las gracias por esta oportunidad, quería darme un gusto y decir que para mí esto es como si la Gibson sacara una Black Beauty con trémolo, Custom Signature Jimmy Page. Entonces, la edición del libro, para ti, la edición del libro corresponde a... Y que Jimmy Page me invitara a presentar la guitarra. Ese sí que fue un cumplido. Para mí esto fue un gusto siempre Muchas gracias. acompañarte en todo lo que hagas. Muchas gracias. Para mí también ha sido un placer haber tenido acá. Y conocer a Alfredo. No, para mí, dentro de mi total ignorancia del tema, porque créanme que cuando veo algo que dice guía de liderazgo en empresa, a mí no me provoca nada. Sin embargo, cuando te decía la insistencia de Silvana, pasaba por el hecho de veo un libro, que creo que sí está acá. Claro, tenía unas recomendaciones de personajes de la cultura pop como Francisco Ortega, y que hablaba del ideal heroico, del mentor. Entonces creo que estaba muy bien puesto, así como para acaparar la atención de una persona que se desarrolla en el campo en el que yo me desarrollo. Pero todo lo que tenga que ver con la transformación del ser, con el beneficio de nosotros como aprendices, a mí me parece súper valioso y creo que me llevo más de lo que, en tanto la expectativa con la que venía, me llevo mucho más. Así que te agradezco por eso, ¿no, Paul? Aparte no sabía que era tampoco sabía, relacionando el apellido con su hijo músico muy destacado, no sabía que era el padre de Alex. Entonces cantaste. Pero después que lo reconociera. Me quedé como unos minutos como no entendiendo que era el padre de Alex. Entonces, encantado. Bueno, de mi parte también muchas gracias por aceptar la invitación de Silvana. Sé lo insistente que es ella, así que lo puedo reconocer. Gracias a los dos por acompañarme en esta oportunidad y muchas gracias a ustedes por su presencia, porque sin ustedes esto no hubiese existido. Muchas gracias. Para panelistas, un día a la semana. Tenemos el sorteo de un libro a las personas que participaron en las redes sociales. Hicimos un concurso y la ganadora es Leslie Villanuevas. ¿Está acá? ¿Tú? Así que los invitamos ahora a un vino a la salida de la librería. Y Paul va a estar filmando ejemplares.